Gracias, señor presidente. Pues como grupo enmendante, Partido Aragonés. Gracias, presidente. Hemos presentado esta enmienda porque considerábamos que complementaba esta proposición no de ley, porque, señor Sansó, desde luego, si este Gobierno hubiera seguido con este plan de carreteras, quizá no hubiéramos tenido que llegar a esta situación, ¿no? Cuando dice, ¿cuál eligen? Yo creo que eligen, porque tienen tantas para elegir que pueden elegir desde el norte hasta el sur, porque realmente, todos sabemos que la inversión de este Gobierno en carreteras pues no ha sido nada exitosa ni nada amplia. Por lo tanto, yo creo que eligen en función de eso. A mí me parece bien y estoy completamente de acuerdo con usted. Los planes no son estáticos, por lo tanto, es un plan que se hizo en el 2012, que, como bien usted ha dicho, hay nuevos métodos y muchos, incluso informáticos, ¿no? Que yo he estado mirando esta cuestión de los sistemas de gestión de firmes que facilitan que eso sea así. Ahora, también le digo, si se pone en marcha este sistema, las alertas que nos llegarán constantemente serán de muchas carreteras que yo creo que realmente el Gobierno de Aragón no tiene presupuesto para hacer frente a todo ello. Yo he presentado esta enmienda porque considero que es importante seguir teniendo este plan vivo. Al señor Sabes luego me dirá, como me ha dicho en alguna que otra ocasión, este plan no nos gusta. Bueno, pues este plan no les gusta, tendrán que plantearse otro, porque desde luego lo que sí que es verdad es que el mantenimiento no hace específicamente mención este plan, a este sistema de gestión de firmes, pero como usted bien ha nombrado, se habla sobre actuaciones concretamente en conservación extraordinaria, mejora de seguridad vial. Yo estoy convencida de que si todo esto se hubiera llevado en estos años que está gobernando, en este caso PSOE y Chunta, pues desde luego no llegaríamos a este extremo. Ya le digo, la hubiéramos apoyado igual su proposición, pero creemos que con esta enmienda complementa bastante. Nosotros le hemos preguntado, y lo hemos dejado por registro de entrada también, porque, como le digo, si este Gobierno hubiera puesto en marcha, hubiera continuado con este plan, yo les he preguntado que cuántas y cuáles de las actuaciones prioritarias que aparecen en este plan previstas para desarrollar en el periodo 13-16, o sea, en el periodo 13-16, es decir, que ya podríamos saberlas dentro de este plan de carreteras, se han desarrollado hasta la actualidad, porque esto nos dirá mucho sobre si realmente esta conservación, por la que acaban sacando mucho pecho y demostrando que están destinando muchos recursos a la conservación, pero veremos si realmente en su momento ya se hizo una valoración de qué carreteras estaban en peor estado y cuál es el mejor. Por lo tanto, es una cuestión que, como le digo, este plan tiene que ser abierto, tiene que ser movido, es decir, que se puede ir modificando, y consideramos que este planteamiento de sistema de gestión de firmes sería muy interesante. Yo no lo sé porque no soy técnico, pero yo no sé esto el dinero que cuesta. También sería interesante saber, si usted lo sabe, señor Sansó, poner en marcha este sistema de gestión de firmes económicamente cuánto podría suponer. A ver si es peor el remedio que la solución. Bueno, pues desde luego el Partido Aragonés apoyará esta proposición no de ley y veremos si el Gobierno lo lleva a cabo. Nada.